Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con un tema muy interesante sobre la codependencia. Tenemos aquí a nuestras invitadas Cristina Stellini y Gabriela Terrés, que ya estuvo con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, gracias. Es un placer. Esta es su casa, bienvenidas. Bienvenidas. Voy a hacer la presentación. Cristina Stellini, terapeuta internacional, originaria de Italia. Especialista en soluciones sistémicas y estratégicas para organizaciones, empresas y equipos. Terapeuta y docente de constelaciones familiares, certificada por Hellinger, nada más y nada menos. Máster de alta formación en terapia breve, estratégica por el CTS de Arezzo, dirigido por Giorgio Nardone. Traductora del Máster en terapia breve para México. Gabriela Terrés, ya una invitada en nuestro programa y una querida amiga mía, logoterapeuta, certificada por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, terapeuta de constelaciones familiares certificada por el Instituto Bert Hellinger y miembro de la Asociación Internacional Systemic Constellation, participante por 5 años consecutivos en el Intensive Training que se lleva a cabo en Alemania. Más de 10 años de experiencia en la práctica privada en consulta, organización de talleres y autora de su propia página de internet. Bienvenidas, es una alegría para Sabiduría y Misticismo tener esta envergadura de terapeutas. Y el tema es la codependencia. Platíquenos, origen, no es historia, ¿cómo quieren empezar? Platíquenos. Antes que nada vamos a dar las gracias a la invitación. Gracias. Mil gracias, Leti, un gusto estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Ale, nuevamente de abrir este espacio. Gracias. Cristina y yo hemos trabajado juntas, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre estaba ese proyecto de querer hacer algo, de querer hacer algo diferente. Las dos venimos de la cuna de constelaciones familiares y en algún momento siempre estuvo la propuesta de empezar a trabajar talleres juntas y hacer como en este ámbito muchas cosas. Sin embargo, hoy por hoy el tema de constelaciones familiares es verdaderamente prolífico y además hay una cantidad de gente haciendo constelaciones familiares, entonces siempre con esta curiosidad de querer hacer algo más allá. Decidimos que íbamos a trabajar en un proyecto de codependencia. Hablar de codependencia es hablar de un mar muy, muy profundo. Inclusive a la hora que las dos platicábamos sobre el proyecto, nos sorprendíamos y decíamos, nos estamos dando cuenta de hacia dónde vamos por el rango. Sí, claro. Entonces, definitivamente sentimos que la codependencia necesita hoy una visión nueva, un proyecto nuevo, de tal manera de poder como entrar terapéuticamente por otros lados. Una constante en el consultorio de terapia es, sí, ya descubrí, soy codependiente, ¿qué sigue? Sí, así es. Y en el qué sigue, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito? Y desde ahí surge la idea de este curso. Ok, qué interesante. Históricamente hablamos de que la codependencia viene finalmente del movimiento de uno de los padres, de la migración de alguno de los padres, y que ya sea la madre que es la que se queda o el padre que es el que se queda, empiezan a sobreproteger al sistema. Una de las causas comunes es el abandono. El abandono ocasiona sobreprotección y desde ahí finalmente el orden se empieza a distorsionar. Así es. Y además lo que se me hace muy interesante como mezcla entre ustedes como terapeutas es tu visión, Cristina, tu origen. Eres europea y entonces tú cómo lo traes hacia acá. Europea y latina. Y latina. Por tanto, sí compartimos quizá la misma cultura de fondo, Así es. aunque con cierto desfase histórico entre Europa y América,
Pero indudablemente la raíz del problema, que efectivamente es una carencia, se da en todas las culturas, sobre todo las culturas, digamos, con una fuerte, además, presencia católica. Así es. Entonces, es difícil abordar el tema de la codependencia, primero de todo porque se entiende casi como la forma de saber amar. Es decir, si sabes amar, tienes que tener una inclinación por el sacrificio, el sufrimiento, la abnegación, la renuncia, y son evidentemente valores que dentro de la cultura católica están muy fundamentados, Sí. pero fuera del contexto religioso Claro. no proceden Claro. de la misma manera. Sí. Entonces es una inversión muy grande de energía vital Sí. y normalmente el resultado es bastante escaso para todo lo que uno invierte, ¿no? Entonces, codependencia sí es un tema relacionado con la creencia en torno al amor. Es una creencia distorsionadora, pero muy, digamos, respaldada por una cultura de, diríamos que de cientos de años, ¿no? Por lo menos. Sí. Entonces, es muy difícil para una persona salirse de esa convicción. Sí. Tan es así que habría que cambiar la creencia. Entonces, cuando hay que cambiar la creencia, lógicamente hay que, digamos, hacerlo de una manera suave, delicada, porque lógicamente cada quien está en su derecho de creer lo que crea, lo que quiera, ¿no? Sí, claro. Pero claro, si una creencia es disfuncional, lógicamente, y crea, digamos, unos desequilibrios, pues lógicamente hay que llevar a la persona a una aversión total por su vida para que esté dispuesta a cambiar. No, es maravilloso. La creencia distorsionada. Me mencionaste una palabra clave que también escucho mucho en consulta, es el sacrificio. Lo voy a hacer por mis hijos, valió la pena por mis hijos, valió la pena por la sociedad, por el nivel económico en el que vivimos, por todo esto, ¿no? Yo le contesté el otro día a una persona, tu hijo no te pidió un sacrificio, tu hijo te pidió amor. ¿Qué dirías a esto, Cristina? Claro, pero si el amor coincide con el sacrificio, entonces es muy Sí. difícil eludir esa resistencia. Y sobre todo de manera frontal, ¿no? Habría que hacerlo de una manera un tanto indirecta. Por eso creo que la mejor forma para llevar a una persona a tratar de cambiar algo, que no necesariamente tiene que ser poner su vida patas arriba, sino a lo mejor introducir un pequeño cambio, es que ya sienta aversión por el tipo de vida que lleva. Es decir, que ya no le resulte conveniente seguir estando como está. Porque la conveniencia finalmente es lo único que nos mueve. Así es. Mientras uno siga sacando ventaja de la situación a pesar de la queja, pues no se va a mover, ¿no? Claro que no. Por tanto, es muy difícil capturar a personas, a pacientes, para este tipo de proceso de crecimiento, ¿no? Que es, digamos, nuestra oferta de trabajo. Pero por otro lado, sabemos también, y eso a favor de todas las personas que han vivido, digamos, esta realidad, que la codependencia en un primer momento es una solución. Sí, claro. Ante una carencia, la codependencia es, me voy a asegurar que esa persona nunca me vaya a faltar tanto como me faltó a alguien en mi pasado. Por supuesto. Que puede ser el padre o la madre, obviamente, porque son los pilares afectivos de todo ser humano. Entonces, si es una solución en un primer momento, con el tiempo esa solución se vuelve el problema. Por supuesto. Por tanto, no hay nada en términos absolutos que sea negativo. Por supuesto. Pero el uso reiterado de algo que no funciona convierte el problema incluso en una patología. Por supuesto. Es como los mecanismos de defensa. Efectivamente. Aprendo un mecanismo de Eso es. defensa psicológico Exacto. para poder sobrevivir, pero después ya no lo necesito. Sí, en su momento me sirvió. En su momento me En ayudó. su momento fue el mejor recurso, Claro, pero no lo puedo usar como traje diario, ¿no? claro, claro. No, y ante heridas tan profundas como el abandono, ¿no? Sí, pero si hay un abandono real, existe la posibilidad en todo ser humano de recuperarse de esa herida. Totalmente, El tema es cuando el abandono no es real, totalmente. sino es un miedo profundo al abandono, que en alguna generación atrás puede haberse producido, Por supuesto. pero que es un sentimiento Sí. adoptado. Claro. Por tanto, es un miedo irracional.
es luchar contra los fantasmas que cada uno tiene. ¿Es a esto a lo que las constelaciones se refieren en cuanto a las lealtades? Exactamente. Por lealtad, por ejemplo, si mi abuela, mi bisabuela sufrió un tema, no, yo puedo hacer como lealtad por el amor hacia ella, Yo sigo repitiendo. un Y de esquema. entrada las emociones en las lealtades son patentes. La gente llega y te dice, vivo con un miedo y no tengo ni siquiera identificado a qué le tengo miedo. No, hombre, ayer me dice una persona en consulta, sonó el teléfono, era una amiga y fueron fracciones de segundo donde me paralicé, me sudó todo y me entraba yo en un ataque de pánico. Dije, ¿qué me pasó? ¿No? Todas estas memorias que están en el inconsciente que de pronto se detonan en síntomas. Exactamente. ¿No? ¿Qué tantos síntomas muestran las personas con codependencia? Las enfermedades que se generan, las relaciones laborales, de amistad. Los hábitos que te Los vas afectando, hábitos. porque además, Sí. curiosamente, todo el mundo piensa codependencia pareja. Codependencia relacionada también a una pareja que padece alguna adicción. Sí, Así es. pero nada más lejos, o sea, también es cierto que finalmente es codependencia en mi ámbito laboral, codependencia en mi ámbito familiar, codependencia en la forma en que estoy educando a mis hijos, o sea, codependencia finalmente hacia mis padres. Mis lealtades familiares ya ni siquiera me las estoy cuestionando. Por eso, de veras, el acercamiento en esta propuesta es totalmente diferente. Claro. El acercamiento terapéutico es algo diferente que no se queda solamente en unas... Porque también es cierto, si bien es cierto, yo puedo trabajar en una constelación familiar el tema de codependencia y puedo darme cuenta de dónde viene esa lealtad y puedo descubrirlo. Pero aún, después de eso, Sí, también qué, sí, así es. qué sigue. Así es. Y bueno, una cuestión que yo creo determinante, que todos tenemos codependencia, Sí. ¿verdad? Yo creo que sí, ninguno Sí, se Leti, salva. tienes toda la razón, solamente que, como decía Cristina, si la codependencia genera un balance, una pareja, por ejemplo, una pareja que quizá los dos tienen cierto grado de codependencia, pero esa codependencia tiene un balance, finalmente no hay caso clínico. Okay. ¿Sí? Porque además también es venir a romper un esquema y también es cierto lo que decía Cristina, ¿sí? O sea, ¿en qué momento se convierte en patología? Claro, Claro, sí. claro. O sea, Claro. ahora, también es cierto que es imposible ser totalmente independiente. Vivimos en una sociedad, yo dependo del lechero que me trae la leche a mi casa, de entrada. Sí, o sea, entonces, más bien, el nivel sano sería una interdependencia. Dependemos sanamente. Eso es interesantísimo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Hazte LTV 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia.
¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papas, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Astele TV, 3 años. Las frases de las canciones. Pues regresamos con este interesantísimo tema de la codependencia con Cristi y Gaby. Estamos tratando este tema tan interesante. Todos tenemos codependencia, creo. Y hablábamos entre broma y broma en el corte las canciones, las novelas, las telenovelas, la pintura, la literatura, la música, todo lo que reitera y fortalece un patrón, ¿no? Sí. Hablábamos también en el corte de las emociones y mencionabas el miedo. Háblanos de las emociones que están presentes en un patrón de codependencia. ¿Habría algunas específicas? Básicamente estamos hablando de 4 emociones básicas. Ok. El miedo, como lo estábamos mencionando. El enojo. El enojo porque finalmente también llega un punto en el que la codependencia me presiona. Inclusive me puede llevar a la rabia. El dolor en todas sus facetas. Wow, sí, claro. El dolor del sacrificio inclusive. Claro. Si no, no sería sacrificio. Si fuera tan placentero, no podría ser No le sacrificio. pondríamos sacrificio. Y el placer. Por supuesto. Hablabas, Cristina, de toda esta ganancia secundaria, todo aquello que por pacto, que por conveniencia, finalmente se termina haciendo, ¿no? Sí, si la relación es simétrica, vamos a suponer que los dos tienen el mismo grado de codependencia, entonces, bueno, más o menos es una relación pareja, independientemente de que sea de pareja o de otro ámbito. Si la relación es simétrica incluso en el hecho de que el otro se convierte en el centro de mi vida, entonces el otro es el centro de mi vida, pero yo soy el centro de la vida del otro, en ese sentido la relación es funcional. Sí. Por tanto, en esa simetría, la codependencia en realidad no se llamaría así. Pero claro, cuando se da la complementariedad entre quien detenta el poder y quien se pone a los pies de la persona que detenta el poder, y normalmente quien lo detenta lo recibe de parte de la otra persona, que se lo entrega totalmente, entonces ahí hay un desequilibrio muy grande. Si por un lado necesito ponerme al servicio de alguien que para mí es como Dios, por el otro le paso factura. Porque obviamente la codependencia propiamente dicha es la adicción a una adicción. Por tanto, los dos están igualmente necesitados, uno de ser la presa y el otro de ser el depredador. Totalmente. Por tanto, hay un esquema de víctima-verdugo, por tanto hay una complementariedad clarísima que se puede manifestar también como víctima-salvador, en el caso, por ejemplo, de un adicto, ¿no? Auténticamente. Entonces, en ese caso se establece una complementariedad
Y en esa complementariedad, claro que se sacan ventajas secundarias, sobre todo cuando se prolonga demasiado en el tiempo algo. Si algo se prolonga y no se resuelve es porque está dando beneficios. Claro. Es evidente. Claro. Por eso se va justificando y se va escondiendo y maquillando detrás de nociones como puede ser el sacrificio o lo hago por mis hijos, pero en realidad esto es una pantalla detrás de la cual se están dando otras dinámicas que son propiamente de pareja, en el caso de la familia, por ejemplo. Totalmente. Sí. Entonces estos juegos que permanecen ocultos en realidad claro que son beneficiosos para ambos. Sí, sino porque que duda cabe que ya lo habría resuelto, ¿no? Totalmente, porque en el caso de los hijos, ya cuando los hijos son adultos y se van y no se disuelve o no se modifica, no era tanto por los hijos, sino era más bien la situación de juego de pareja, que era lo que sostenía eso. Eso es. Así es. Entonces, si uno de los dos declara que no puede estar sin el otro, ¿qué ocurre? Ahí viene todo el poderito del placer, ¿no? Claro. Y la frase, yo que no vivo sin ti. No, hablando de es que podríamos cantar ahorita una y traernos la botella de tequila, porque además tantas conductas arraigadas que fortalecen estos patrones, como decía hace un momento, ¿verdad? No, y yo el recibir una frase, el otro día tenía yo una persona en terapia y me decía algo que verdaderamente me encantó, porque me decía, a mí que no me diga que no vive sin mí, me da repele, no puedo con eso, yo no puedo ser el eje ya de su existencia. Claro, una mujer que ya ha llevado terapia, que ya tiene la conciencia del peso que esto implica, de tú me cargas, tú me cuidas, yo no vivo sin ti, yo vivo alrededor de ti. Y ella, claro, ya mucho más clara, mucho más consciente, diciéndole, por favor, a mí no me digas eso. Claro, es una mujer que ha trabajado también los roles, el orden del sistema, sabe perfectamente que yo no puedo ser como pareja la madre, la mamá, que yo no lo puedo empequeñecer, que yo no lo puedo cuidar y que yo no quiero ser el aire que él respira. No, y además que él necesita respirar solo. Esta mujer no puede vivir sin mí. Sí, pues ni que fuera su oxígeno. Claro, claro, pero también ahí está también el tema del placer. Por supuesto. El placer y el poder. Sí. Porque además esto que decía Cristina, del juego de la víctima, victimario, no es uno la víctima y el otro el victimario. No, claro que no. Son intercambiables. Son intercambiables. Sí, totalmente. Porque yo hoy te cobro factura de todo aquello que me sacrifiqué. Claro. Y me siento poderosa. Sí. Y te estoy sometiendo bajo mi yugo. Sí. Y de todos modos, tú sigues siendo el poderoso y yo... Y la víctima. Voy a poner a tus hijos en tu contra. Claro. Así que cuidado. Sí. Mira, lo que ustedes ven o sea, en hay herramientas muy consulta, lo que ustedes ven en consulta, yo lo veo en los divorcios. En los juzgados, es abogada. Claro. Y eso se da. Claro, sí, claro. Tremendamente. Los juegos. Los juegos. Sí, claro. Las dinámicas. Sí. Entonces los cambios de papel. No, totalmente. Cuando él trabaja o ella trabaja y entonces y bueno, hasta te cobro factura porque yo estoy trabajando. Claro. Entonces sí es cierto todo este juego de cómo balanceamos nosotros estas dinámicas, porque finalmente son balances. Para que esto siga funcionando y para que siga operando. Tengo muchísimas preguntas, nada más quisiera volver a subrayar las 4 emociones básicas que se juegan, que se usan, que se viven, que se sienten en este juego de la codependencia. Sería entonces el miedo, decías Gaby, el enojo, el dolor y el placer. Claro. Ok, entonces, ¿por qué es tan difícil romper con un vínculo de codependencia? Porque ¿cómo me enfrento al miedo? ¿Cómo resuelvo el enojo y no lo llevo hasta la ira? ¿O cómo regulo mis estados de ira? ¿Qué hago con el placer que esto me da? ¿Quién me va a dar este placer? Que sobre todo la seguridad, ¿no? ¿Quién te va a dar esa seguridad? Es que es eso. El otro día una persona en consulta, que es una relación, inclusive está peligrosa, lo que se está viviendo ahorita, en una de las miles de 553 reconciliaciones. Otro. Es que esta vez me trajo esto. Es que la reconciliación, no es que es que viene el 14 de febrero. Sí. Yo no puedo terminar. Yo no le puedo decir que no porque...
Y el intercambio del regalo, ¿no? Inclusive hay un chiste por ahí que entra la mujer a la casa y ve toda la casa tapizada de rosas, de ramos de rosas rojas, y dice, ¡ah! ¿Y este qué habrá hecho, Dios mío, no? Pero no pongo un límite, no. Entonces, esto y la palabra que usas, Cristi, es una vara. El término o el juego arquetípico, arcaico en el inconsciente de la humanidad, de la víctima y el victimario, en donde no importa cómo, yo tengo que sostener el rol aquel que yo juegue. Es que son las dos mitades de lo mismo. Entonces, obviamente, claro que la complementariedad ya de por sí fomenta la codependencia, ¿no? Sí. Y por tanto, crea un equilibrio, independientemente de que el equilibrio sea disfuncional. El tema es cuando ya terminan las ventajas. Entonces es cuando alguien, uno de los dos, se plantea un cambio o una ruptura. Mientras sigan sacando beneficios, no, la relación va a permanecer, por supuesto. Por eso es muy difícil intervenir en ese tipo de relaciones. Por supuesto, por supuesto. Pero evidentemente uno puede, digamos, mostrar posibles efectos. Porque claro, el sacrificio en nombre de los hijos genera evidentemente toda una reacción en cadena que va a ser igual o peor que la conocida. Porque para los hijos es un lastre que los padres estén juntos en esa dinámica quejándose sin resolverla. Pero ninguno de los hijos nos damos cuenta de lo que hay realmente en la alcoba matrimonial. Así es. Porque cuando la pareja cierra la puerta, la intimidad determina otras dinámicas. Por lo tanto, es muy difícil desde el lugar del hijo saber cuál es la dinámica profunda de la pareja. Sin embargo, el mensaje que recibe es un doble mensaje. Sí. Por un lado es, estoy aquí por ti. Sí. Por tanto, claro, el hijo se siente culpable del supuesto sacrificio de la madre o del padre. Totalmente. Por tanto, estoy aquí por ti. Sí. Si no fuera por ti me iría, es decir, si no fuera por ti viviría, y entonces obviamente no vivo debido a ti. Claro, eso es un lastre terrible. Y los hijos en realidad no están, digamos, en la mejor predisposición hacia los padres cuando reciben un chantaje de este tipo. Porque esta es la palabra que habría que utilizar, ¿no? Es una palabra un tanto fuerte, pero así funcionamos. No, por supuesto, y además ahorita que dices esto de los hijos, también estas 4 emociones básicas de las que estamos hablando los están viviendo todo el sistema en su conjunto. Así es. No es nada más aquellos que están en la relación codependiente, ¿no? Sino los hijos y posiblemente hasta más allá, ¿no? A lo mejor se puede permear por otras áreas laborales, no sé. En realidad no deja de ser un pretexto, ¿no? Sí. Yo estoy con tu padre o yo estoy con tu madre por ustedes. Entrada al peso, yo también. Es un pretexto. En realidad es un estoy pretexto. porque no puedo irme. Porque no puedo dejar de Porque estar. no me conviene irme. Así es. Porque no me conviene. Entonces lo que pasa es que los niños se lo creen todo, ¿no? Ese es el daño. Ese es el daño, sí. Pero la realidad no es así. Sí. ¿No? Nos contamos la cosa como mejor nos conviene una vez más. Siempre echando la responsabilidad fuera A un tercero. A un tercero, que evidentemente en este caso es el pequeño del sistema, ¿no? Del sistema familiar. El hijo que está completamente indefenso y aparte entra al trapo ante cualquier asunto, ¿no? Y es que esto es terrible, la culpa, ¿no? Porque como que algunas personas se quitan la responsabilidad de lo que ocurre echándole la culpa a los demás, ¿no? Bert Hellinger tiene una frase, Bert, en eso habla precisamente de la profunda necesidad que tenemos los seres humanos de mantenernos inocentes. Ajá, sí. Entonces, cuando yo me mantengo inocente, de entrada, la culpa siempre la tiene un tercero. Ahora, el inocente sigue en el paraíso de la madre. Sí. ¿Sí? O sea, si yo soy un niño inocente, sigo en el paraíso de la madre. Claro. Y entonces, claro, la opción número 1 también es, yo sigo aquí por ellos, yo delego esta responsabilidad porque esto es demasiado grande y porque verdaderamente yo no quiero todavía asumir esa responsabilidad de por qué estoy aquí. Así es. Estoy aquí porque quizá no tuve otra forma de hacerlo. Estoy aquí
porque quizá así se relacionaban papá y mamá, y esto es lo que yo conozco como amor. Quizá esta es la forma en que a mí me amaron, y yo aprendí también desde pequeño a cargar con esas culpas. Entonces aquí también la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Vamos a seguir educando así a nuestros hijos. Vamos a seguir viviendo así dentro de estos patrones. Porque bueno, sí, ¿qué voy a hacer con esto? Claro. Y esa es la siguiente parte, ¿qué voy a hacer con esto? Porque además también me resulta, dentro de mi mismo miedo, me resulta un lugar muy oscuro salirme de aquí. Entonces, aunque esta sea mi cárcel, amo los rincones de mi cárcel. Sí, claro. Porque me dan seguridad. Sí, es cierto. Es mi cárcel Y con fíjate ese. que lo que pasa es que también repetimos conductas, ¿no? Sí. O sea, lo que le dijo la abuela a la hija, a la nieta, Claro. y como que así se va. No, y formando todos una aquellos cadenita. introyectos también, como hablaba Cristina finalmente, del tema de lo que implica ser una buena mujer católica. Sí. Es que era mi siguiente observación, ¿no? Cumplir bien el rol. Claro. Ser la buena en todo eso. Ser la Claro. buena. Sí, no, Dios, qué tema. Sí, Qué carga sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Sí, pero aquí la pregunta es, ¿qué significa cumplir bien el rol? Claro, por supuesto. Porque es demasiado ambiguo y demasiado amplio. Y el tema, mientras yo siga culpando a los que están a mi alrededor, de que yo me estoy sacrificando por ellos. Por supuesto. La pregunta es, sacrificándome desde este lugar, ¿sí te estoy cumpliendo bien el rol? ¿O qué estoy haciendo? Así es. Y no sé qué piensan ustedes si en contraparte, en la búsqueda ansiosa por la libertad, ¿no? Se da el bandazo después a la polaridad opuesta. Bueno, ¿no? Libertinaje o Es una forma de codependencia también. que también es una forma disfrazada. Bueno, chicas, vamos a un corte y Sí. regresamos. Gracias, qué interesante. Gracias. Hazte TV 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Aztele TV, 3 años. Pues continuamos con este interesante tema. Ahora vamos a ver las técnicas y estrategias para actuar y resolver. ¿Cómo abordar esto, Cristi? Dinos, porque parecería que es un mar. Es un mar que no vamos a poder resolver nunca. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si partimos de la idea de que la codependencia es una manera, digamos, para resolver una carencia inicial, por tanto yo me vuelvo adicta a algo o a alguien para llenar un vacío, pues lo lógico es devolver a ese vacío a la persona que corresponda. Normalmente siempre estamos sintiendo la falta de alguien dentro del sistema. Aunque desde un punto de vista racional no lo sepamos, desde un punto de vista anímico, profundo, inconsciente o subconsciente, sí sentimos que falta alguien. Entonces, de esta manera sí se podría reordenar el cuadro familiar, incluyendo a esa persona, para que ese eslabón perdido de la cadena, digamos, vuelva a su lugar. Y eso automáticamente ya otorga a la persona un regreso a su presente, porque evidentemente muchas formas de codependencia son formas en las cuales yo estoy viendo a alguien más en la persona que está a mi lado. Totalmente. No estoy viendo a mi pareja, no estoy viendo a mi jefe, no estoy viendo a mi hijo, no estoy viendo a mi amiga o mi amigo, estoy viendo a la persona que perdí, a la persona que faltó, a la persona de la que siento ausencia, y entonces estoy transfiriendo mi necesidad y la estoy viviendo a través de esa persona. Por tanto, saco de contexto algo y lo introduzco en un nuevo contexto. ¿Y si alguien te dice, Cristi, yo no he perdido a nadie? Sí, es posible. ¿Qué puede ser posible? Es posible que no haya perdido a nadie, aunque la experiencia muestra que en realidad es dudoso, porque todos tenemos más muertos que vivos. Por supuesto. Y además un sistema familiar es un sistema de muchas personas que no conocemos. Los ancestros. Ahí quería llegar. Los no reconocidos. Exactamente. Los ancestros excluidos, están ahí y si no están completos, se completan de alguna manera, ¿no? En un sistema de relaciones no hay temporalidad. Pasado y presente y futuro son una única temporalidad. Entonces, cuando se proyecta esa temporalidad en el espacio, por ejemplo, donde se realiza la constelación familiar, que vendría a ser el método para ordenar, no hay temporalidad y las tres formas del tiempo coexisten, de tal manera que mi presente se ve afectado de manera inconsciente por algo del pasado que faltó. Claro. Entonces, en ese sentido, la constelación está, digamos, visualmente reordenando y completando a la familia. ¿Por qué? Porque la identidad del sujeto depende de su pertenencia. Podríamos decir que cada ser humano es su origen. Por tanto, si el origen no está completo, el ser humano no está completo, y por tanto tratamos de completarnos a través de otros. Y también por eso la técnica de trabajo tiene que ser individualizada. Por eso también muchas veces los libros quizá de autoayuda no me acaban funcionando, porque hablan del problema general, pero no identifican realmente el problema. Así es. Y por eso el campo de las constelaciones familiares nos ayuda tanto en este trabajo. Poder identificar realmente el problema de manera individual. Entonces sería como el abordaje
Ese es un abordaje. Ese es uno de los abordajes. Una de las técnicas, De una las de las estrategias. técnicas. Las dos somos consteladoras, nos conocimos en el camino de constelaciones familiares. Bueno, somos terapeutas sistémicas transgeneracionales, que es el término adecuado. Ajá. Nos conocimos en ese andar. Entonces sí, no dejamos de reconocer que este tema del trabajo de todos aquellos que faltan, todos aquellos que formaron parte, tienen que tener un lugar y tienen que estar presentes, porque indudablemente esa persona con la que yo me estoy relacionando me representa algo, me representa a alguien, y si yo no he perdido nada, quizá inclusive me representa un evento que detonó todo esto en mi sistema. Es interesante porque, por ejemplo, en las relaciones de pareja, también se tienen que incluir a parejas previas. Claro. En las relaciones de los padres y de los abuelos. Claro. ¿Qué tal si un O abuelo las de parejas repente... paralelas. Bueno, también, claro, Claro, por supuesto. no solamente las parejas previas. Pero ¿qué tal si el abuelo tenía una novia que quedó en el pueblo, vino a la ciudad, se casó con otra y a la novia la dejó esperando? Y sintiendo la culpa y la deuda hacia esa persona, de repente quiso tener una primera hija. Y le puso su nombre. Y le puso el nombre de la mujer que se quedó esperando, pensando que así compensaba, trayéndola al presente de su vida a través de la hija, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en excluidos, en personas que quedaron fuera, también estamos pensando en personas que perdieron la oportunidad de formar parte. Y sin embargo, gracias a que perdieron esa oportunidad, los descendientes están ahora presentes. Por supuesto. Porque evidentemente si el abuelo se hubiera casado con la del pueblo y no con la de la ciudad, los descendientes actuales que tienen problemas de pareja y que vienen a terapia no estarían en la vida ahora mismo. Por supuesto. Por lo tanto, Bueno, ¿y esas no parejas hay cómo mal se que por llaman? bien no venga, ¿no? Sí. ¿Parejas qué? ¿Perdón? Parejas es parejas. Porque bueno, ¿cuáles son las paralelas? Parejas paralelas estaremos hablando de todas aquellas que no tienen un nombre y un lugar. Son, yo estoy casado y tengo una relación, o estoy casada y tengo una relación paralela. Entonces, aquellas parejas también tienen un lugar dentro de mi sistema. Por supuesto. Oye, qué tremendo eso. Claro, Por supuesto que sí. Claro, todos, o aquellos hijos no vistos, no reconocidos, que no tienen un nombre y un apellido porque no eran dignos de cargar o de ser bautizados con el Oye, mismo eso era apellido. terrible, ¿no? Entonces, todo esto es parte de esta Fíjate que misma. gracias a Dios ya jurídicamente ya no existen los legítimos y los naturales. Sí, bendito Pero Dios. yo creo que era como un desclasamiento. Era un de entrada, desclasamiento, claro, de desclasar. Estabas Exactamente, discriminando, estaba estabas descastando. excluyendo. Estábamos excluyendo, Sí. sí. Y estabas quitándole el lugar de dignidad, que esa es otra de las cosas muy importantes dentro del trabajo. Todos tenemos un lugar de dignidad. ¿Cómo Tenemos decían esos que- hijos, Naturales, ¿no? no, bastardos? Bastardos. Era horrible. Bueno, Sí. tenemos 3 minutos y queremos que nos digan en dónde las podemos ver. Sé que van a presentar un taller con este tema. Si nos quieren dar toda la información, por favor. Sí, mañana tenemos un taller sobre el arte de tomar decisiones, por cierto, hablando al hilo del manejo de las sensaciones básicas. Cada una se tiene que afrontar de una manera diferente, con técnicas apropiadas para diseñadas ex profeso para cada una. Entonces, mañana precisamente, hablando del arte de tomar decisiones, hablaremos de todas las formas de miedo que nos impiden llegar a tomar decisiones, que es uno de los aspectos importantes en la codependencia. Por tanto, que no haya pretextos después. Sí, claro. ¿No? Y evidentemente tenemos una página, tenemos una dirección, tenemos unos teléfonos y estamos localizables en... Estamos localizables en internet, en Facebook, Crecer con Nosotros. Crecer con ese. Es crecer con ese. Exactamente. Con nosotros. Crecer. Crecer con Nosotros en Facebook. También tenemos otra página, Crecer con Nosotros, _n, porque es corrido, .wix.com, /7777.
Estamos en la calle, Crecer con Nosotros es un espacio terapéutico. Estamos en la calle de Schiller 503 en Polanco. Hay manera de contactarse, el teléfono es 55 45 58 83. Para las personas que quieran seguir hablando de codependencia, hoy en la noche tenemos una plática de 7 a 9 de la noche sobre el tema, para puntualizar cuáles son las técnicas, las estrategias y la propuesta de este curso que arranca el 5 de abril. Así es. En 2 horarios, matutino-vespertino, para las que trabajan y las que no trabajan. Y con un programa semanal de 3 horas por semana durante 3 meses. Estamos hablando de 12 sesiones de 3 horas que se van a llevar a cabo abril, mayo y junio. ¡Qué belleza! Y los hombres están cordialmente invitados. Ay, por supuesto. No se escapan, chicos. Porque parece que todo esto es en femenino. Es tema de mujer y no. Ok. Sí. No, interesantísimo. Tenemos nuestra página de Sabiduría y Misticismo. Ahí vamos a publicar en un instante más la convocatoria para ambos talleres. Gracias. El de toma de decisiones y el de codependencia, por supuesto, encantadas. Y bueno, mucho que trabajar. Mucho que trabajar, mucha tarea para todos. Mucha tarea Y para de todos. hecho también de ahí viene el nombre, Crecer con Nosotros, Claro. porque no nada más es el grupo quien está creciendo, No, todas estamos creciendo. no. Simplemente estos con esta movimientos. breve plática ya se nos movieron cosas, ¿verdad? Sí, pues sí, tenemos que evolucionar. Muchísimas gracias. Muchas Leti. gracias, Muchas gracias. Cristi, muchas gracias. Gaby, ha Vamos, sido un Gaby, placer. ha sido un Gracias, placer Ale. tenerlas aquí con usted, con nosotros. A ustedes, con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos para el próximo programa. Muchas Gracias por haber compartido este espacio. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Alejandra Satarain. Yo soy Gabriela Terrés. Yo soy Cristina Stellini. Gracias. Esto es Sabiduría y Misticismo. Felicidades a la televisora que cumplimos 3 años. 3 años. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Haz Tele TV 3 años. Yo sigo con la luz.